Listo. Bien, tema de gases entonces, comenzamos. Bueno, un poquito acá se menciona los objetivos que se buscan, ¿no? Vamos a, al finalizar la clase, ustedes van a poder, digamos, conocer las propiedades de los generales de los gases, ¿no? Van a poder interpretar y también utilizar esa ecuación que describe el comportamiento de un gas, me refiero a la ecuación universal, y también van a poder interpretar esa ecuación donde un gas puede cambiar de condición, me refiero a la ecuación general de los gases. Bueno, nosotros sabemos que los gases cumplen un papel importante. Te comento que el hombre comenzó a estudiar primero a la materia gaseosa, luego vino el estudio de los sólidos y de los líquidos, pero primero el hombre comenzó a estudiar los gases. ¿Por qué? Porque desde tiempos muy remotos los gases han sido, digamos, ha sido útil para la vida del hombre, ¿no? Desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, cuando el hombre empieza a trasladarse de un lugar a otro, cuando lo hace a través del mar. Entonces, los primeros medios de transporte a través del mar fueron los barcos a vapor, y el vapor es un gas. O, por ejemplo, cuando el hombre empieza a trasladarse a través de la atmósfera, ¿no? Entonces, el primer vehículo de transporte fueron los globos aerostáticos, y los globos aerostáticos requieren de gases. Estamos hablando de tiempos muy remotos. Entonces el hombre decía, el gas o los gases me son útiles. Me gustaría saber cuál es el comportamiento, qué es lo que está pasando con las partículas que lo constituyen. Y bueno, pues ya en la actualidad sabemos que hay muchos gases que cumplen un papel importante, ¿no? El ozono, que filtra la radiación ultravioleta, el oxígeno, que es vital para realizar las funciones vitales, ¿no? En este último año pues se ha hecho uso de este tipo de materia que se ha vuelto muy valioso, ¿no? Y el hidrógeno, que es una alternativa de combustible, ¿no? Hay autos en la actualidad que funcionan con hidrógeno, mira, acá es hidrógeno. En Canadá, por ejemplo, hay bastantes automóviles que funcionan con hidrógeno, no con el combustible convencional, con la gasolina, eso no. Y eso es muy importante porque contribuye a no la contaminación. Evitar la contaminación. El gas hidrógeno es un combustible alternativo frente a la contaminación global que genera combustibles fósiles, ¿no? Nosotros sabemos que la quema de combustibles, los combustibles tradicionales, la gasolina, el petróleo, etcétera, contaminan el ambiente. Sin embargo, el hidrógeno no, solo que no está masificado todavía, ¿no? Bueno, entonces, ese es todo un tema también, todo un análisis de los gases, del gas hidrógeno. ¿Qué es el estado de gaseoso? El estado gaseoso es el estado de agregación constituido por moléculas, ¿no? Ese es el estado gaseoso. Pero esas moléculas pueden ser monoatómicas. Si son monoatómicas nos referimos a los gases nobles. Recuerda que los gases nobles son monoatómicos, ¿por qué? Porque ellos ya son estables, no necesitan unirse a otros átomos, ¿no? Pero todos los demás gases, por ejemplo, gas cloro, gas hidrógeno, gas nitrógeno, gas flúor, gas oxígeno, esos sí ya son diatómicos. Y eso es explicado con el tema del enlace químico. ¿Por qué los átomos se unen? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para ser estables. Por eso los átomos se unen, ¿sí o no? Claro. Entonces, por favor, chicos, aquí en el tema de gases hay mucha confusión. Cuando les hablan de un problema y les dicen, se tiene en un tanque un balón de gas oxígeno, y el estudiante pone esto, mira, gas oxígeno, o ¿acaso el gas oxígeno es monoatómico? Es diatómico, jovencitos, es diatómico, no es monoatómico. Los únicos, en tu cabecita siempre tienes que recordar, los únicos gases que son diatómicos, monoatómicos son los nobles. Claro, si me dice neón, bueno, neón, pues, neón. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado, por favor, porque hay varios estudiantes que han resuelto la práctica y se han confundido, han puesto nitrógeno N. Nitrógeno, pero si el nitrógeno es un gas, y por ser un gas, el nitrógeno no es monoatómico, es diatómico. Los únicos gases que son de un solo átomo son los gases nobles. Eso se ha explicado con el tema de enlace químico. Con el tema de enlace químico se explicó, ¿ya? Por favor, no olvidarse. A ver, voy a permitir que puedan participar, que puedan encender su micro, ¿ya? Ya está. Listo. Ahora, la forma y el volumen de los gases es variable. Es variable. No tiene forma ni volumen definido. Depende de quién lo contenga, ¿no? Y acá se ven unas imágenes de unos globos con diferentes formas. Dentro de esos globos hay gas, ¿no? Hay gas. ¿Y qué forma está adoptando ese gas? La forma del globo que lo contiene, ¿no? ¿Sí? Y obviamente también hay diferentes tamaños de globo. Entonces, mejor dicho, hay diferentes volúmenes. Por lo tanto, ¿qué volumen habrá del globo? ¿O qué volumen habrá del gas? Bueno, el volumen de quien lo contenga, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que la forma y el volumen de un gas es variable. Pero si hablamos a nivel de las moléculas que constituyen al gas, me refiero a las características a nivel molecular, ¿qué podemos decir? Miren ustedes, las partículas del gas están desplazándose, están trasladándose con una velocidad. Y si hay velocidad, hay energía cinética. Por eso es que decimos que los gases tienen una alta energía cinética. ¿Ves? Alta energía cinética. No solamente es que presenten energía cinética, sino que es alta, se desplaza. En este momento, por ejemplo, en el aire hay gases, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay dióxido de carbono, etc. Y esos gases no están quietos, estas partículas están desplazándose, solo que son tan partículas tan pequeñas que no lo vemos, ¿no? Pero están desplazándose a grandes velocidades. Y como hay enormes velocidades, la velocidad se relaciona con la energía cinética, alta energía cinética. ¿Qué más? Estas partículas se desplazan en todas las direcciones, de manera caótica, al azar, o sea, hay un desorden. Una de las características de los gases es que sus partículas se desplazan en desorden. Nosotros en química al desorden, en ciencias naturales en realidad, en ciencias naturales al desorden le llamamos entropía. Entonces, las partículas del gas presentan una alta entropía, alta energía cinética, alta entropía, recuerda, entropía es sinónimo de desorden. Y como ustedes se pueden dar cuenta, miren,
entre partícula y partícula gaseosa hay, jovencitos, grandes espacios, grandes distancias entre partícula y partícula gaseosa, ¿lo observas? ¿Sí? Hay grandes espacios entre las partículas, mira, a ver, grandes espacios. Esos espacios le permite a las partículas del gas desplazarse, porque si estuvieran muy juntos, aparecen las fuerzas intermoleculares con más intensidad, ¿sí o no? Y no permitirían que estas partículas se desplacen libremente. En este caso sí se están desplazando libremente porque entre estas partículas hay grandes espacios y por lo tanto, ¿recuerda cuando vimos fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares que puedan haber acá son muy débiles, porque hay que recordar que esas fuerzas que unen a las moléculas se establecen cuando, verdad que ustedes son semestral, ustedes no han visto fuerzas intermoleculares, ¿no? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas, pero estas fuerzas se manifiestan principalmente en estado sólido y en líquido. En gases también hay fuerzas, pero debido a que hay grandes distancias entre las partículas, estas fuerzas son muy débiles. Son muy débiles, esta es una característica muy importante, ¿ya? Entonces, alta energía cinética, alta entropía y grandes espacios entre las partículas, entre las moléculas. Esas son las propiedades, las características a nivel molecular. Pero a nivel macroscópico, o sea, lo que yo observo, ¿sí? ¿Qué propiedades se presentan en los gases? Nosotros alguna vez hemos utilizado un inflador, ¿no? De repente tenemos en casita un inflador de globos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de infladores. Entonces, en el inflador, mira, ve, ahí está, en el inflador, dentro del inflador hay gas. Si tú le aplicas una fuerza externa, como acá, mira, estamos aplicando una fuerza, ese gas que está en el inflador empieza a disminuir su espacio, su volumen. En otras palabras, se comprime. La compresibilidad consiste en disminuir el espacio que ocupan las partículas de un gas. En eso consiste la compresibilidad, pero por acción de una fuerza externa. ¿Ya? Más o menos esto, esta capita que tú ves aquí se le llama émbolo móvil porque puede desplazarse de manera vertical. Entonces, si tú le aplicas una fuerza a la tapa del recipiente, todo el gas que está aquí ahora va a estar ocupando menos espacio. Es decir, se está comprimiendo, ahí está, ¿no? La compresibilidad, lo estoy repitiendo de nuevo, ¿no? Por facilidad por la cual, ¿no? O propiedad por la cual las partículas de un gas ocupan menos espacio. Esa es la compresibilidad. La expansibilidad es lo contrario, ¿no? Y creo que con una imagen podemos explicarlo. Tengo acá dos ampollas. Esta es una ampolla, esta es otra ampolla. De 20 litros la ampolla. O sea, el volumen de la ampolla es de 20 litros, acá también 20 litros. Hay una llave que en este caso se encuentra entre las ampollas. Dentro de una de ellas voy a tener helio. Ese helio, bueno, es un gas monoatómico, sus partículas se están desplazando acá. Están ocupando todo el espacio de la ampolla, que es 20 litros. O sea, ¿qué volumen de helio hay acá? 20 litros. Ya hemos dicho que el volumen de un gas depende del recipiente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué volumen? Si la ampolla es de 20 litros, el recipiente es de 20 litros, entonces ahí hay gas helio, ese helio ocupará todo ese espacio, 20 litros. ¿Qué pasa cuando abrimos la llave? Si abrimos la llave, las partículas del gas empiezan a desplazarse ahora por la otra ampolla. ¿Por qué? Porque las partículas del gas tienen movimiento de traslación, tienen alta energía cinética, tienen velocidad, se desplazan, ocupando todo el espacio ahora del recipiente, de las dos ampollas. Por lo tanto, ahora el gas, ¿qué volumen va a tener? Porque está ocupando todo el espacio, ¿no? De ambas ampollas, 40 litros. ¿Qué ha pasado aquí? El espacio que ocupan las partículas del gas se ha incrementado. En otras palabras, el gas aumentó su volumen. A eso nosotros le llamamos expansión, expansibilidad. Nota que es lo contrario de comprensión, ¿no? La comprensión es cuando un gas ocupa menos espacio. Esa es la comprensión. Y la expansión es cuando un gas ocupa más espacio. Eso es lo opuesto, ¿no? Compresibilidad, expansibilidad. Estas son propiedades de los gases. Tú sabes que la materia también puede ser sólida, también puede ser líquida, ¿no? Pero eso, en los sólidos, en los líquidos, esas propiedades no se cumplen. ¿Tú puedes comprimir un sólido? A ver, no sé, de repente así, ¿no? Tengo este sólido y lo que yo quiero hacer es voy a aplicar una fuerza externa y voy a hacer que las partículas de este cuerpo ocupen menos espacio. ¿Podría hacer eso? No, esas son propiedades de los gases, la compresibilidad de los gases. De la misma manera, la expansión también es de los gases, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá un líquido, imagínate un líquido, abro la llave, ¿acaso el líquido va a ocupar todo el espacio de todo este recipiente? No. Esto es, la expansibilidad es una propiedad de los gases, ¿ya? Expansión, comprensión de los gases. ¿Qué cosa es la difusión? La difusión es cuando las partículas del gas se desplazan a través de otro medio. Ese otro medio puede ser un medio sólido, puede ser un medio líquido, puede ser un medio gaseoso, ¿ya? Esta propiedad explica el por qué nosotros sentimos aromas, por qué sentimos el aroma de las flores, de las frutas, ¿no? Etcétera. O cuando de repente en casa están cocinando algo y de pronto siento el aroma de lo que están cocinando, ¿no? De repente están haciendo pescado o están haciendo carne. Pero ¿por qué? ¿Qué ocurre? Porque las partículas del gas, ¿no es cierto? De las flores, de las frutas, o por ejemplo aquí, cuando escapa el gas que está en el balón, esas partículas empiezan a desplazarse a través del aire. Tú destapas un perfume y las partículas del perfume empiezan a desplazarse en el aire. Claro, va a pasar un cierto tiempo hasta que llegue a nosotros y nosotros podemos sentir el aroma.
¿Ves? Entonces, eso es difusión, cuando las partículas de un gas se desplazan a través de otro medio. El medio aquí, en este ejemplo que estamos observando, es el medio gaseoso, el aire, pues el aire es un gas. Pero también los gases pueden trasladarse a través de líquidos, si no, no existieran las bebidas gasificadas. ¿Qué son las bebidas gasificadas? Gas desplazándose a través de líquido, ¿sí? O, por ejemplo, un gas se puede trasladar a través de un sólido también se puede trasladar a través de un sólido. Por ejemplo, el tecnopor, no sé si conocen el tecnopor o la piedra pómez, eso es un gas desplazándose a través de un sólido. Claro, pero ¿dónde es más fácil la difusión? ¿Que el gas se traslade a través de un gas? ¿O que el gas se traslade a través de un líquido? ¿O que el gas se traslade a través de un sólido? ¿Dónde es más fácil? Obviamente, gas en gas. Obviamente, ¿no? Es más rápida la velocidad, es más rápida. A eso se le llama velocidad de difusión. Ajá. Si al llegar a casa percibimos el olor desagradable del gas de cocina en todo el lugar, dice, ¿no? Ahí está, porque se está, mira, aquí se está expandiendo, porque está ocupando, ¿no? Todo el espacio de repente de tu casa se está expandiendo, pero también se está dando la difusión. ¿De acuerdo? Y la última propiedad es la efusión. ¿En qué consiste la efusión? Es cuando las partículas de un gas que está encerrado escapan a través de pequeños orificios. ¿Cuántas veces de repente en casita, ¿no? Hemos inflado un globito, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, y el volumen del globo disminuye, y nosotros lo vemos que disminuye, ¿sí o no? El volumen del globo ahora está pequeñito, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Profesora, lo amarré mal. Lo amarré mal y por eso se está desinflando. No, no es que lo hayas amarrado mal, sino que el material del globo tiene pequeños orificios. Y por esos pequeños orificios, el gas que está aquí encerrado empieza a escapar. A eso se le llama efusión. Los gases efusionan. Por eso dice, como esos pequeños orificios son muy pequeños, algunos son microporos, entonces por eso es que el globo se desinfla lentamente. Ahí está, bien claro lo dice, ¿no? El globo lentamente pierde aire, razón por la cual cambia de forma y se desinfla, ¿no? Su volumen va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las propiedades de los gases. Pero ojo, estas propiedades son a nivel macroscópico, o sea, que nosotros lo podemos observar y de alguna manera lo hemos experimentado. Cuando ustedes utilizan un inflador, ahí está la compresibilidad. Cuando ustedes sienten aromas, ¿no es cierto?, de flores, de frutas, de lo que está cocinando en casa, la difusión, ¿ya? Y cuando alguna vez, por ejemplo, esto no solamente ocurre con el globo, con la llanta de la bicicleta, con la pelota de fútbol, de vóley, de básquet, qué sé yo, dejas de utilizarlo un tiempo y se está desinflado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por el material, donde hay pequeños orificios, el aire empieza a escapar. O sea, son cosas que nosotros lo vemos, no es algo que yo tenga que verlo en un laboratorio, no. Son propiedades que nosotros en nuestra vida cotidiana hemos sido observadores. Compresibilidad, expansibilidad, difusión y efusión. ¿Ah? ¿Listo? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, esa parte facilita. Propiedades de los gases nada más. ¿Cómo puedo comprender, sí, cómo comprendo el comportamiento de un gas? ¿Cómo mido, mejor dicho, cómo mido ese comportamiento? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo medimos el comportamiento de un gas? Utilizando magnitudes. Esas magnitudes nosotros las vamos a llamar variables de estado. ¿Sí? Entonces, con las variables de estado vamos a medir el comportamiento de un gas. ¿Sí? Por ejemplo, una de las variables de estado es la presión. ¿Qué es presión? Así, de manera general, ¿qué cosa es presión? De repente, ustedes lo han visto en su curso de física, presión. ¿Qué cosa es presión? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Fuerza sobre área. Bien, a ver, claro, la presión se determina de manera matemática como fuerza sobre área. Tienes toda la razón. Ajá, y me imagino que la mayoría de la aula también está pensando lo mismo. La presión es una magnitud derivada, ¿verdad? Es una magnitud derivada la presión, que nos indica, ¿no?, la fuerza aplicada por unidad de área. Y como dice su compañera, se determina de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la presión. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en la presión que ejerce un gas. ¿Ya? Nos vamos a centrar en la presión que ejerce un gas. Cuando las partículas del gas chocan, bueno, tú sabes que las partículas de un gas se desplazan. Hay alta energía cinética, ¿ya? Ahora, en este desplazamiento pueden experimentar choques entre ellas, o también choques contra la pared del recipiente que lo contiene, ¿no? Por ejemplo. Ahora, la presión se genera justamente cuando las partículas gaseosas chocan contra la superficie, porque cuando colisionan lo hacen con una fuerza en una determinada área, generando presión. ¿De acuerdo? Mira, te das cuenta, ¿no? Entonces, la presión que ejercen los gases es debido a el choque, la colisión de las partículas gaseosas contra la superficie, contra una superficie. Eso es presión de un gas. Estamos analizando la presión de un gas. Y, bueno, hay varios tipos de presión. La famosa presión atmosférica, que se entiende, atmosférica viene de atmósfera. Claro, lo que pasa es que el aire, ¿no es cierto? El aire, las partículas del aire están chocando, o ahorita, están chocando contra mi mesa, por ejemplo. Mi mesa está chocando contra mi mesa, está chocando contra mi computadora, está chocando contra mí, está chocando contra la pizarra, y cuando choca, cuando colisiona, lo hace con una determinada fuerza
en una determinada área generando presión. Solo que a esa presión que ejercen los gases del aire, los gases de la atmósfera, le llamamos presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces qué cosa es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza que ejercen los gases del aire. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿no? La presión la ejercen los gases del aire, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar la presión atmosférica. Algunos también le llaman presión barométrica, también. Pero la presión atmosférica depende del lugar geográfico. Creo que ustedes también lo ven en geografía, ¿no? En lugares donde nos encontramos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica, mira que le han puesto dato, ojo, la unidad que se está utilizando aquí es milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad que expresa presión, ¿ya? Entonces, mira cuánto es, 760. Pero si nosotros nos vamos a una ciudad de mayor altura, ahí está, por ejemplo acá, entonces, a medida que va aumentando la altura del lugar geográfico, mira lo que está pasando con la presión, va disminuyendo. O sea, en otras palabras, la presión atmosférica con el lugar, la altitud del lugar geográfico se encuentran en relación inversa. Quiere decir que en Callao, por ejemplo, que está sobre el nivel del mar, jovencitos ahí, se manifiesta la más alta presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Es la más alta presión que ejerce la atmósfera. Si yo me voy a una ciudad de mayor altura, Cerro de Pasco, por ejemplo, la presión atmosférica disminuye. ¿Ya? Entonces, no olvidar que la presión atmosférica es inverso a la altitud del lugar. O sea, la presión atmosférica depende del lugar geográfico. Eso también lo ven ustedes en geografía, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la presión manométrica es la presión relativa, ¿no es cierto?, que ejerce un fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo, esto se llama barómetro. Este es un barómetro. ¿Ya? Este es un barómetro. Ahora, acá hay gas. Acá hay un gas. Este gas está chocando las partículas, están chocando contra la pared del recipiente. ¿De acuerdo? Esto en un primer momento estaba cerrado. Esta llavecita estaba cerrada. ¿Ya? En un primer momento estaba cerrado y el nivel, esto es mercurio. Esto es mercurio. El nivel de mercurio estaba igual. Así estaba, ¿no? Más o menos así. A ver, a ver. Eso debe ser más abajo. He puesto mal. Más o menos por acá debe haber estado, ¿no? Aquí tenemos un dispositivo, esto se llama barómetro. Este es un barómetro. ¿Ya? Este es un barómetro. Ahora, acá hay gas. Acá hay un gas. Este gas está chocando las partículas, están chocando contra ¿de acuerdo? Entonces, repito, ¿no? La presión la ejercen los gases del aire, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar la presión atmosférica. Algunos también le llaman presión barométrica, también. Pero la presión atmosférica depende del lugar geográfico. Creo que ustedes también lo ven en geografía, ¿no? En lugares donde nos encontramos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica, mira que le han puesto dato, ojo, la unidad que se está utilizando aquí es milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad que expresa presión, ¿ya? Entonces, mira cuánto es, 760. Pero si nosotros nos vamos a una ciudad de mayor altura, ahí está, por ejemplo acá, entonces, a medida que va aumentando la altura del lugar geográfico, mira lo que está pasando con la presión, va disminuyendo. O sea, en otras palabras, la presión atmosférica con el lugar, la altitud del lugar geográfico se encuentran en relación inversa. Quiere decir que en Callao, por ejemplo, que está sobre el nivel del mar, jovencitos ahí, se manifiesta la más alta presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Es la más alta presión que ejerce la atmósfera. Si yo me voy a una ciudad de mayor altura, Cerro de Pasco, por ejemplo, la presión atmosférica disminuye. ¿Ya? Entonces, no olvidar que la presión atmosférica es inverso a la altitud del lugar. O sea, la presión atmosférica depende del lugar geográfico. Eso también lo ven ustedes en geografía, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la presión manométrica es la presión relativa, ¿no es cierto?, que ejerce un fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo, esto se llama barómetro. Este es un barómetro. ¿Ya? Este es un barómetro. Ahora, acá hay gas.
acá hay un gas. Este gas está chocando, las partículas están chocando contra la pared recipiente, ¿de acuerdo? Esto en un primer momento estaba cerrado, esta llavecita estaba cerrada, ¿ya? En un primer momento estaba cerrado y el nivel, esto es mercurio, el nivel de mercurio estaba igual, así estaba, ¿no? Más o menos así. A ver, eso debe ser más abajo. He puesto mal, más o menos por acá debe haber estado, ¿no? Más o menos por acá. Ya. Entonces, pero cuando se abre esta llavecita, entonces las partículas del gas empiezan a desplazarse porque tienen movimiento de traslación y empiezan a colisionar con el mercurio aquí, haciendo que el nivel de mercurio disminuya por este extremo y por el otro extremo aumente. ¿De acuerdo? Entonces se genera un desnivel. Ese desnivel de mercurio, esta columnita que tú ves de mercurio acá, esa es la presión llamada manométrica. O sea, mejor dicho, me indica la presión manométrica, este desnivel. ¿Cuánto es este desnivel? Bueno, aquí en este ejemplito que están colocando, 16 centímetros de mercurio, este es mercurio. ¿Ya? En este dispositivo se utiliza ese líquido, mercurio, debido a su alta densidad. Ahora, pero nosotros no vamos a trabajar con la presión manométrica ni con la atmosférica. ¿Con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la presión total. ¿Y qué cosa es la presión total? La famosa presión absoluta. Y aquí, jovencitos, entra a tallar un tema que ustedes lo van a ver en su curso de física. Este tema, jovencitos, es hidrostática. Mira, en un mismo nivel, aquí, en un mismo nivel, la presión en este punto 1 y en este punto 2 son iguales. La presión en este punto 1 es la presión del gas y la presión en este punto 2 es la presión generada por la columna de mercurio y como esto está expuesto al ambiente, también es la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, la presión del gas es la presión atmosférica más manométrica. La atmosférica y la que es generada por esta columna de mercurio llamada manométrica. Chicos, nosotros vamos a trabajar con esta presión total, presión absoluta le llaman, ¿no? En los problemas nos van a dar como dato la presión absoluta. ¿De acuerdo? Ya, entonces, vamos a ver por acá. Ahí está. Los puntos unidos se encuentran al mismo nivel en el mismo líquido, por tanto, presión 1 igual a presión 2. Esta presión 1 es la presión del gas, como te decía, ¿no? Y esa es la denominada presión absoluta. Chicos, no se preocupen porque los problemas nos van a dar la presión absoluta. Cuando no nos dan, el problema lo dice. El problema te lo va a señalar. Y acá hay un ejemplito, mira. Considerando que el experimento anterior se efectuó en Ayacucho, o sea, este experimento se efectuó en Ayacucho, donde la presión atmosférica, mira cuánto es la presión atmosférica, 542 milímetros de mercurio, y empleando los datos de la figura, determine la presión absoluta. La presión absoluta es la presión total del gas, que ejerce el gas, ¿cierto? Muy bien. Por favor, ¿cuánto sale? ¿Lo pueden desarrollar? ¿Pueden intentarlo? Presión absoluta sería la presión atmosférica, que es dato, más la presión manométrica. ¿Y cuánto es la presión manométrica? Esto. La presión manométrica es la generada por la columna de mercurio. 16 centímetros, lo tienes que pasar a milímetros, por 10. Convierte, ¿no? Conversión. 160, y eso es 702, como lo estaba señalando por ahí, ¿no? Chicos, acá hay una equivalencia bien interesante que lo debes aprender. ¿Ya? Es nosotros utilizamos varias, digamos, formas de expresar las unidades de presión, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera es una unidad que expresa presión, milímetro de mercurio, torricelli, kilopascal, ¿no? Atmósfera, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 torricelli. Una atmósfera equivale a 101 kilopascal. Pero las unidades que vamos a utilizar más comunes son atmósfera y milímetro de mercurio. ¿Ya? Esas son las unidades más comunes, atmósfera y milímetro de mercurio. ¿De acuerdo? La temperatura, esa es otra propiedad. ¿Qué mide la temperatura? Es otra magnitud, perdón. Hemos visto presión. La presión de un gas, vamos a centrarnos de un gas, es la fuerza con la que los gases chocan contra toda superficie con la que entran en contacto, ¿no? La temperatura de cualquier cuerpo, ¿no? Nos indica si las partículas del cuerpo están lentas o si las partículas del cuerpo están rápidas. Partículas del cuerpo lentas, partículas del cuerpo rápidas. En otras palabras, la temperatura es una magnitud que nos indica si las partículas están lentas o están rápidas. El grado de movimiento.
es un indicador de la energía cinética. A medida que va aumentando el movimiento de las partículas, entonces la temperatura lo va señalando, más temperatura. Cuando una persona tiene fiebre, las partículas de su organismo están rápidas, están moviéndose rápidamente, por eso es que la persona se siente cansada. ¿Te das cuenta? Entonces, la temperatura es una magnitud fundamental, porque ustedes saben que hay magnitudes fundamentales derivadas, ¿no? La temperatura es una magnitud fundamental que nos indica el grado de movimiento de las partículas de un cuerpo. Ahora, ¿cómo voy a expresar la temperatura de un gas? En Kelvin. Sin embargo, hay varias escalas. Está el Kelvin, está grado Celsius, está grado Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura en Kelvin, ¿no? Menos 273 es como 5. Es la equivalencia. Esa equivalencia tú la tienes que aprender, ¿no? Obviamente. La temperatura en grados Celsius es como 5. La temperatura en grado Fahrenheit menos 32 es como 9. ¿No? Entonces, la que más vamos a utilizar es esta relación. O sea, si a ti te dan la temperatura en grados Celsius y lo quieres pasar a Kelvin, tendrías que trabajar con estas dos razones. 5 se va. Por lo tanto, este menos 273 pasa a sumar. Temperatura en Kelvin es temperatura en grados Celsius más 273. ¿No? Relación más utilizada en el examen de admisión. Esto es lo que más utilizamos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuánto sale esto que está por acá? El 3 de marzo de 2021 llegó al Perú el primer lote de 50.000 vacunas contra la COVID-19 del laboratorio estadounidense Pfizer, la cual requiere almacenarse a una temperatura de menos 80 grados Celsius. Expresado en Kelvin sería, expresa esta temperatura en Kelvin. Eso es lo que está señalado. A ver, ¿cuánto sale? Bien, creo que les ha salido. La temperatura en Kelvin es grados Celsius menos 80 más 273. Esto es algo que siempre vamos a estar haciendo, ¿no? Porque la temperatura de un gas se debe expresar en Kelvin. Bueno, aquí, Argentina en marzo de 2020 registró un récord de calor llegando a alcanzar una ola de 45 grados Celsius. Exprésalo en Fahrenheit. Ahora te dan en grados Celsius y tienes que expresarlo en Fahrenheit. Por lo tanto, tienes que reemplazar. Ahí está, reemplaza. Mira, temperatura en grados Celsius 45 sobre 5. Temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto de acá es 9. 9 por 9, 81, más 32, y ahí te va a salir 113 Fahrenheit. Obviamente las equivalencias, ustedes las deben saber, nadie se las va a decir, ¿no? Entonces ya tenemos la presión, que puede estar expresado en atmósferas, milímetros de mercurio. Generalmente nosotros trabajamos con esas unidades. La temperatura que tiene que estar en Kelvin y el volumen. ¿Qué nos indica el volumen? El volumen nos indica el espacio que ocupan las partículas de un cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, tu tablet, tu laptop, no sé, tu dispositivo electrónico con el que estás trabajando, está constituido por partículas, es materia. Y esas partículas, todas esas partículas ocupan un espacio. Al espacio que ocupan todas esas partículas se le llama volumen. Ahora, pero para un gas, específicamente para un gas, el volumen depende del recipiente. Si yo tengo un recipiente de 15 litros y dentro de ese recipiente coloco un gas, las partículas de gas, debido a su alta energía cinética, ocupan todo el espacio del recipiente. Por lo tanto, el volumen del gas será también 15 litros. ¿No? Y ahí están las equivalencias también. Nadie te lo va a decir. 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿No? Y acá hay un ejemplito que ustedes pueden trabajar. A ver cuánto sale. Al hospital de Baglati dice, ingresa un paciente afectado por el COVID-19 y su familia logra comprar un balón de oxígeno de 8 metros cúbicos y otro balón de 6 millones de mililitros. ¿Cuál es el volumen total expresado en litros? Te piden expresarlo en litros. Quiere decir que esto lo tengo que pasar a litros y esto también lo tengo que pasar a litros. Claro, para poder hallar el volumen total. Claro, entonces el volumen total sería los 8 metros cúbicos más los 6 millones de mililitros. Ya, pero esto lo tengo que pasar a litros. Para eso me ayudo de él. Como yo no quiero, mira lo que voy a hacer. Puedes hacerlo con regla de 3, pero como ustedes son jovencitos de un semestral, próximos ya a ser universitarios, entonces hay que acostumbrarnos a utilizar factor de conversión. Yo no quiero metro cúbico en el denominador. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero litros, litro en el numerador. Y luego me ayudo de esto, de esto.
Un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Y está? Se va a metro cúbico y te va a quedar en litros, 8000. Igual acá, yo no quiero mililitros, yo no quiero mililitros, mililitro en el denominador. ¿Para qué? Para que se vaya, se cancele. Yo quiero litro, ¿no es cierto? Litro en el numerador. Y luego digo, un litro equivale a 1000 mililitros. Se cancela mililitro, 10 al cubo, 6000. Entonces voy a tener 8000 más 6000, ¿no? Y con eso ya determino el volumen total. Acá lo he puesto, mira, ¿ves? Eso se llama factor de conversión. ¿De acuerdo? Muy bien, por ahí me lo estaban señalando 14000, ¿no? 14000, ¿verdad? Chicos, hay que operar bien, ¿ah? Hay que operar bien, ya. Listo. Muy bien. Esas variables se van a relacionar en una ecuación. ¿Ya? Esas variables se van a relacionar, esa presión, ese volumen, esa temperatura, se van a relacionar en una ecuación. Esa ecuación es la ecuación universal de los gases ideales. Eso es muy importante. Nosotros vamos a trabajar con gases ideales. ¿Qué cosa es un gas ideal? Un gas ideal es un gas de comportamiento perfecto. Y tú sabes que lo perfecto, ¿no? Lo perfecto, digamos, no existe, ¿no? No existe lo perfecto. Sin embargo, este gas ideal me ayuda a comprender, a entender el comportamiento del gas real. Chicos, ustedes en su curso de física analizan varios sistemas que son ideales. Por ejemplo, este sistema, velocidad inicial, el tiempo, velocidad final, altura, movimiento vertical de caída, ¿no? O sea, movimiento vertical. Este sistema en realidad no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existiría este sistema? Y ustedes lo estudian, ¿no? Sus fórmulas, ahí está. Pero ¿por qué les explica el profesor esto? Esto no existe, porque aquí no están considerando la resistencia del aire. Por eso dice caída libre, ¿no es cierto? Ya. Pero eso se les enseña porque, de alguna manera, les permite entender cómo sería lo real. Se acerca a lo real. Claro. Entonces, así como tú ves sistemas en tu curso de física que no existen, pero que te ayudan a comprender el movimiento, igual, nosotros vamos a ver un gas que no existe, pero que me ayuda a comprender el comportamiento de lo real, porque se asemeja. Entonces, esas variables, presión, volumen, temperatura, se relacionan en una ecuación, la famosa ecuación universal, conocida por muchos de ustedes como Power-Atom, ¿verdad? Recuerda que la presión, esta presión que tú ves aquí es la absoluta, y siempre es dato. El problema te va a decir, se tiene un balón cuya presión es 3 atmósferas. Esa es la presión absoluta, no dice absoluta, dice presión nada más, es la absoluta. Cuando no es la absoluta, el problema te lo dice. Se tiene un gas cuya presión manométrica es 2 atmósferas. Ah, la manométrica. No, pero yo tengo que reemplazar acá la absoluta. ¿Qué debo hacer? Manométrica más atmosférica. Le tendrías que sumar la atmosférica. Y si no te dice nada, asumirás que está sobre el nivel del mar. Mayormente es así, ¿no? Y sobre el nivel del mar, ¿cuánto es la presión atmosférica? 1. Entonces sería 2 más 1. Por lo tanto, tú reemplazarías aquí la absoluta, que es 3. ¿Ya? El volumen que tiene que estar en litros, la temperatura que tiene que estar en Kelvin. R es una constante. Ese R va a depender de la unidad de la presión. Si la presión está en atmósferas, utilizo el 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio, utilizo el 62,4. Y no te vayas a olvidar que este N, número de moles, se determina de dos formas. Esto lo hemos visto en la clase anterior. Una primera forma es masa entre masa molar. Otra segunda forma es la cantidad de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, hay muchas otras expresiones que derivan de la ecuación universal, derivan. Por ejemplo, una de ellas es la siguiente. Ahí está la ecuación universal. Número de moles, masa entre masa molar. Ahí está. Esta masa molar que pasa a multiplicar y este volumen que pasa a dividir. O sea, ellos dos que cambien. Masa entre volumen, eso es densidad. Ya. Esta densidad que tú ves aquí, ahí está, mira, ahí está. Esa es para hallar densidad, densidad de un gas. ¿Cómo determina la densidad de un gas? La presión del gas, la masa molar de ese gas, la constante R y la temperatura. Ahí está. Es cierto, seguramente que ustedes dirán, profesora, pero a mí me enseñaron que la densidad de un cuerpo, es cierto, de un cuerpo, se determina, porque la densidad es una magnitud también, como masa sobre volumen. Perfecto. Pero un gas está sujeto a variables, está sujeto a una presión, está sujeto a una temperatura. Por eso, para hallar la densidad del gas, vas a utilizar esta expresión. La presión por la masa molar, la presión que tiene el gas, la masa molar del gas, R, la temperatura. ¿Ya? Tengan presente eso. ¿De acuerdo? Siempre que te piden hallar la densidad de un gas, esta expresión. Y esa densidad tiene unidades, ¿no? Gramos sobre litro. Por ejemplo, ¿qué te parece si intentas resolver esta expresión? Este problemita. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? A ver, jovencitos, ¿cuánto sale? Dice, en un balón de acero cuya capacidad es 150 litros se tiene gas oxígeno. Una pregunta, ¿cómo represento al oxígeno?
O, O2. O2. Por lo tanto, ¿cuál sería su masa molar? Acá dice un solo oxígeno 16, pero son dos. Debe ser 32. Por favor, jovencitos, ¿ah? Por favor, por favor. Ya, lo digo porque en la práctica que ustedes van a desarrollar, sus compañeros de otras aulas, ahí se han confundido bastante. ¿Eh? El problema es sencillo, pero tienes que tener en cuenta quiénes son los gases diatómicos. Esos dos, no va a ser O, ¿verdad? Ya, ahí está el oxígeno, O2, ocupando todo el balón de acero, cuyo volumen es 150, por lo tanto, ¿qué volumen voy a tener de oxígeno? 150. La presión, la temperatura. Como la presión está en atmósferas, utilizo el R 0,082. Esa temperatura la tengo que pasar a Kelvin, le sumo 273. Ya, aplica la ecuación universal Power-Ratón. Ya, ¿qué nos pide? La masa. Ah, ya, pero presión por volumen, la constante R, la temperatura. Quiero hallar la masa, pero la masa es, el número de moles es masa entre masa molar. Necesito la masa molar. Como es O2, la masa molar es 32, no es 16. Reemplaza y como muchos me están diciendo, sale 600. Ya, listo. Solamente para recalcarles nuevamente que los únicos gases monoatómicos son los gases nobles. Nadie más. Los únicos gases monoatómicos son los gases nobles. A ver, por favor, este ejercicio. Bueno, ahí está, tengo la densidad, tengo la temperatura, la masa molar, un carbono, dos, cuatro hidrógenos, el R, como la presión nos la piden allá en milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la unidad que nos está pidiendo el problema, entonces voy a utilizar el otro R, el 62,4. ¿Ya? Recuerden que la temperatura tiene que estar en Kelvin, más 273, y reemplazo mi ecuación. No, eso no se convierte, gramos sobre litro, está bien. No se convierte, esa es la unidad, gramos sobre litro, ahí está. Presión, ¿cuánto es la presión? Es lo que quiero hallar. La masa molar, 16, la densidad, 1,25, ¿está bien? Pues el volumen de un gas tiene que estar en litros, la masa en gramos, claro, gramos sobre litro. El R 62,4. ¿Por qué 62,4? Porque yo quiero que la presión esté en unidades de milímetros de mercurio y la temperatura en Kelvin. Reemplazo y ahí está, 1560. ¿Está bien? ¿Así les ha salido? 1560. Ya, listo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué pasa cuando un gas se encuentra en condiciones normales? Condiciones normales es un estado donde se conoce la presión y la temperatura. Cada vez que un gas, cada vez que un gas se encuentre a condiciones normales, en tu cabecita debe estar dos cosas. Primero, que la presión es una atmósfera. Segundo, que la temperatura es 273 Kelvin. Eso nadie te lo va a decir, tú lo debes saber. Solamente el problema te va a decir condiciones normales. El resto tú ya lo debes saber. Ahora, observa lo siguiente. Imaginemos que tenemos un gas, cualquier gas, el gas que ustedes quieran, pero una mol, una mol. Entonces, voy a condiciones normales, una mol a condiciones normales. Reemplazo la presión en una atmósfera. Como está a condiciones normales, la presión es de una atmósfera. El R, como he reemplazado una atmósfera, es 0,082. La temperatura, como está a condiciones normales, 273 Kelvin. Mol es una mol. Entonces, ¿qué puedo hallar? El volumen. Por lo tanto, ahí el volumen operando va a salir 22,4 litros. ¿Qué significa eso? Que una mol de cualquier gas, oxígeno, nitrógeno, metano, amoníaco, qué sé yo, cualquier gas, una mol, siempre y cuando esté a condiciones normales, va a ocupar 22,4 litros. Mira, acá tengo metano, acá tengo helio, acá tengo oxígeno. Un mol, un mol, un mol. Y los tres están a condiciones normales. Entonces, una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen va a ocupar? 22,4 litros, 22,4 litros, 22,4 litros. Una pregunta. Si una mol ocupa 22,4 litros, dos moles, proporción, ¿sí o no? Si una mol 22,4 litros, dos moles, el doble, dos veces 22,4 litros. Tres moles, tres veces 22,4 litros.
4 moles, 4 veces 22,4 litros. ¿Y así, no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces cada vez que el problema me hable de condiciones normales, jovencitos, presión en una atmósfera, temperatura 273 Kelvin, y esto, ¿no? Que toda mol, una mol de cualquier gas, siempre y cuando esté a condiciones normales, ¿qué volumen va a ocupar? 22,4 litros. Este problemita, este ejemplo que está aquí, es un ejemplo bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque, jovencitos, acá hay dos temas. El gas mostaza, mira, el gas mostaza, ¿qué contiene? Azufre, carbono, hidrógeno, cloro. El gas mostaza fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial, la cual produce severas quemaduras en la piel. ¿Qué más en kilogramos de cloro hay en 1120 litros de gas mostaza a condiciones normales? ¿Ves? ¿Sí? ¿Qué más en kilogramos de cloro hay? O sea, el gas mostaza contiene azufre, carbono, hidrógeno, cloro. Y nos están pidiendo determinar la masa de cloro, de gas mostaza, ¿no? ¿Qué más en kilogramos de cloro hay en 1120 litros de gas mostaza a condiciones normales? ¿De acuerdo? Exacto. Acá hay dos temas. Por eso sus compañeros me están señalando, no hay dos temas. Tema de gases, tema de cálculos. ¿Cómo me doy cuenta? Gases porque dice condiciones normales. Y cálculos porque me hablan de un compuesto, eso lo vimos la semana pasada, y me piden hallar uno de sus elementos, me piden determinar cantidad de sus elementos. Entonces, hay dos cosas que tengo que hacer ahí. Así son los problemas de examen de admisión. No es que venga un solo tema, ¿no? En un problema vienen varios. Aquí están dos temas, gases, cálculos químicos. ¿Qué voy a hacer? Relaciono. ¿Cómo aplicaba cálculos? No relacionaba el compuesto con el elemento. Bueno, están los datos. Voy a relacionar. Una mol del compuesto gas mostaza contiene una mol de azufre, 4 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno, 2 moles de cloro. Entonces, lo voy a relacionar con el cloro porque eso es lo que me está pidiendo el problema. Me está diciendo, determina la cantidad de cloro que hay en el gas mostaza. Entonces, por cada mol del compuesto, 2 moles de cloro. Ahora, pero una mol de este compuesto ocupa un volumen a condiciones normales, porque el problema dice que este gas está a condiciones normales. Una mol del gas mostaza a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. ¿Sí o no? Mira cómo pasé. Esto está mol. Pero esto lo pasé a volumen a condiciones normales. ¿Por qué? Porque yo de él tengo datos de volumen a condiciones normales. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pasé de moles a volumen a condiciones normales? De relación en moles a relación en volumen a condiciones normales. Una mol de volumen ocupa 22,4 litros. En este volumen hay 2 moles de cloro. ¿Pero qué quiero hallar de cloro? Quiero hallar masa. Entonces, en 2 moles, acá hay una masa. Yo sé que una mol pesa 35,5, pero como son 2 moles por 2. En este volumen de gas mostaza hay esta masa de cloro. Pero yo no tengo este volumen, yo tengo 1120. Entonces, ¿qué masa de cloro habrá? Tu reglita de 3, y ahí te va a salir 3550 gramos. Pero el problema te pide que lo expreses en kilo, entre mil, ¿no es cierto? 3,55 kilogramos. ¿Has visto cómo lo he desarrollado? Muy bien. Algunos aquí han hallado las moles de gas, igual. Ya. ¿Cuántas moles de gas acá hay? Aquí hay. Si una mole ocupa 22,4 y yo tengo 1120 litros, ¿cuántas moles habrá? Creo que sale 50, ¿no? 50 moles, ya pues. En una mol hay 2 moles de cloro. ¿Está bien? Pero yo no tengo una mole, tengo 50. Ahí está. Puede ser la mole de cloro. O directo, ¿no? Pero en 2 moles de cloro hay esta masa. O sea, en una mol hay esta masa de cloro. Pero yo tengo 50, ¿qué masa de cloro habrá? También lo puedes resolver así, como tú quieras. Estás relacionando, generando proporciones. ¿De acuerdo? Listo. Ecuación de los gases ideales. Para procesos isomásicos, a ver, ¿qué cosa es la ecuación general? Hemos visto Power-Atón, ¿no? Esa ecuación, la ecuación universal Power-Atón, es para hallar, para un gas, para hallar su presión, su volumen, su temperatura. O sea, los problemas van a ser así, ¿no? Te van a dar datos de las variables y te van a pedir determinar una de ellas. Pero vas a tener casos en donde te van a hablar de un gas que está a una presión, a un volumen, a una temperatura, y esas condiciones cambian. Cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. Sin que la masa varíe. O sea, la masa aquí y aquí es la misma. Como la masa no cambia, ese proceso le voy a llamar isomásico. Entonces, mira, aquí, jovencitos, vas a aplicar, esto se demuestra. Aplicas Power-Atón acá, presión 1, volumen 1, temperatura 1, número de moles 1, y aplicas Power-Atón acá. Y luego ambas ecuaciones las divides. Y al dividirlo vas a obtener esto. Esto. A la primera condición, en el estado inicial, estado 1, ya llamado presión por volumen sobre temperatura 1, va a ser igual a presión, volumen, temperatura 2. Esta es la famosa ecuación general de los gases. ¿Esto cuándo lo vas a utilizar? Cuando el problema te hable del gas que se encuentra a unas condiciones y de pronto cambia las condiciones. Ahí es donde vas a aplicar, su compañero lo llama Pareto. Pero esto deriva de la ecuación universal. Esta expresión deriva de la ecuación universal. Por ejemplo, en un recipiente con émbolo móvil, la presión del gas encerrado se cuadruplica y la temperatura aumenta en un 60%. Si el volumen inicial fue de 45 litros, ¿cuál será el volumen final del recipiente? ¿Ves? Primero me hablan de una condición inicial. En un recipiente, ¿no? La presión del gas encerrado se cuadruplica, o sea que el inicio era P, de una presión, y después se va a cuadruplicar, y la temperatura aumenta en un 60%. Si el volumen inicial fue de 45 litros, ¿cuál será el volumen final del recipiente? Estado inicial, tengo una presión que le han puesto P, tengo una temperatura que le han puesto 100 T, si quieres le pones T también, no hay problema. Ya eso depende de tu habilidad matemática. Ya, eso depende de tu habilidad matemática. Y el volumen inicial es 45 litros. Ahí está, P, 100 T y 45 litros. Muy bien, en el estado final vamos a tener 4 veces P, ¿no? 4 veces P, porque el problema dice la presión se cuadruplica, ahí está, si el inicio es P, ahora es 4 veces P. La temperatura aumenta en 60%. Yo le puse aquí 100T, si aumenta en 60%, el 60% de 100T, o sea, sería 60T. Al final voy a tener 170T, ¿verdad? Esto tú lo puedes trabajar también, eso ya depende de ti. Eso yo lo puedo trabajar así. En vez de colocarle 100T, yo le puedo poner T. Si aumenta 60%, o sea que es como 1, ¿no? Aumenta 0,6. Y aquí sería 1,6 de T. Te va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Al inicio, según el problema, el volumen es 45 litros. Nos piden hallar el volumen final. ¿Ves? Este problema habla de un gas que se encuentra a ciertas condiciones iniciales y de pronto esas condiciones iniciales cambian. Cambian esas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales cambian.
Entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? Pavito, pavito. A ver, un ratito, ¿ya? Ahí está. Listo. Ya. Entonces, esta de aquí es la presión final, ¿no? El volumen final, ¿ya? Ya. Ahora, miren, ya para terminar. Estos son los procesos restringidos, es decir, aparte de mantener la masa constante, podemos mantener la temperatura constante. Si la temperatura permanece constante, a esto le voy a llamar proceso isotérmico. Iso igual térmico, temperatura constante. Esto fue una ley que lo propuso Boyle. Boyle demostró de manera experimental. A ver, escuchemos un poquito lo que dice Boyle. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. A ver. Bien, como ustedes se habrán dado cuenta, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Miren, chicos, esto lo sacan así nada más. Mira, observa, observa. Además de mantener la masa constante, puede mantenerse constante la temperatura. Pavito. Sí, siempre recuerda esto, Pavito. ¿Qué es lo que se va a mantener constante? La temperatura. La temperatura se va. Entonces voy a tener el producto de presión por volumen. Y la matemática nos dice que presión y volumen, cuando dos números se multiplican, a eso nosotros le llamamos inversamente proporcional. Ahí está, pues, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y proporcionalmente, ¿ah? Proporcionalmente, por ejemplo, si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad. Si el volumen se cuadruplica, la presión se reduce a la cuarta parte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta aquí que la presión y el volumen son inversos. Aquí, proceso isobárico. Isobárico quiere decir que la presión va a ser constante. Entonces, ahora, mira, de mi ecuación pavito, ¿está bien? De la ecuación pavito, ahora la presión va a ser constante. Entonces, voy a tener esto, volumen sobre temperatura. Y la matemática me dice que cuando dos números se dividen, son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, el volumen y la temperatura van a ser directos. El volumen aumenta, la temperatura aumenta. Y mira, lo puedes notar acá. En esta imagen, lo que veíamos era que una velita acá, un mechero, cerca del globo, ¿qué pasaba? Aumentaba la temperatura. Y al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido, porque la temperatura, recuerda, indica el grado de movimiento, ¿sí o no? Más rápido, se mueve más rápido, más rápido. Y eso hace que el espacio ocupado por las partículas aumente. Más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. Y es directo, ¿eh? Si la temperatura se duplica, el volumen se duplica. Si el volumen se triplica, la temperatura se triplica. Si el volumen se reduce a la mitad, la temperatura también se reduce a la mitad, directamente proporcional. Isocórico, aquí el volumen es constante. Presión, volumen, temperatura. Más bien acá el volumen se va y te va a quedar esto, P sobre T. ¿Está bien? P sobre T. Entonces ahí voy a tener presión, temperatura, directamente proporcional. Observa. Así es. Entonces, nuevamente, ¿no? La temperatura aumenta y ¿qué es lo que ocurre? Las partículas que están aquí en este recipiente se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, chocan contra la pared del recipiente en mayor número de veces. Más presión, más choques, más presión, pues, ¿no? Entonces también directo. Si la temperatura se triplica, la presión se triplica. Si la presión se reduce a la cuarta parte, la temperatura se reduce directo. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Igual acá, aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. En cambio acá no. Esos son inversos. Mira, ojo, si la presión se duplica, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye, porque presión es duplicar, volumen es disminuir. Si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad. Pero es proporcional, no sé si me dejo entender. Si la presión se cuadruplica, el volumen se reduce a la cuarta parte. ¿Ya? Estos son los procesos restringidos que le llaman. Pero tú lo recuerdas con esto. Solamente recuérdate pavito. Mira, temperatura constante, esto se va. Presión constante, esto se va. Te queda la ecuación, ¿ves? Volumen constante, esto se va y te queda la ecuación. ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar. ¿Verdad? Algo que quería señalarles, creo que ahí termina, si no me equivoco. Ya, algo que quería señalarles es esto ya depende de cómo ustedes lo traten. ¿Ya?
Muy bien. Ahí está. El problema obviamente te va a decir, ¿no? Estábamos frente a un proceso isobárico, presión constante. El problema te lo dice, ¿no? Es un proceso isocórico, volumen constante. Ya usted debe saber a qué se refiere isobárico, isocórico. Chicos, ¿qué pasa si la temperatura aumenta 40%? Ah, quiere decir que al inicio la temperatura, si quieres le pones 100 T, si quieres. Yo siempre trabajo así. La temperatura es T, y si aumenta 40%, aumenta 0,4. Por lo tanto, al final será 1,4 de T. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya, muy bien. ¿Qué pasa si el problema te dice el volumen se reduce 20%? Se reduce, si dice se reduce, resto. ¿Cuánto voy a restar? 20%, 0,2. Entonces, acá es como 1, y aquí voy a tener menos 0,2. Al final va a ser 0,8 de V. ¿Te das cuenta? El volumen inicial es V, y al final es 0,8 de V. ¿Sí? Ya, otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo te digo que la presión aumenta 200%? Aumenta. Si es aumentar, le sumo. 200%, o sea, aumenta 2. Si aquí es 1, acá estaría aumentando 2, por lo tanto, al final sería 3P. Hay algunos que trabajan con 100. Pónganle, si ustedes están acostumbrados a trabajar colocándole el 100, no hay problema, te va a salir igual. Lo mismo, ¿ya? Otro, a ver. La temperatura disminuye 80%. Disminuye. Cada vez que dice aumenta, le sumo. Y si dice disminuye, le resto. ¿Cuánto le voy a restar? 0,8, 80%. Quiere decir que acá es como 1, menos 0,8, acá va a ser 0,2. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo te digo, a ver, la presión final, presión 2, es 1,3 la presión inicial? ¿Me puedes explicar qué significa esto? La presión final es 1,3 la presión inicial. Aumenta en 30%. Muy bien, esto es 1 más 0,3. Excelente. Eso quiere decir que la presión aumentó 30%. ¿Te das cuenta? Ya, entra a tallar tu habilidad matemática. Yo les estoy diciendo una forma, ¿no? O, por ejemplo, la temperatura final 2 es 0,4 la temperatura inicial. ¿Qué significa? ¿Qué ha pasado con la temperatura? Ya, 0,4 no es 1 menos 0,6. Muy bien, claro, porque entonces eso significa que la temperatura ha disminuido. ¿Cuánto ha disminuido? 60%. Ya, uno más. El volumen final es 4 veces el volumen inicial. ¿Qué significa? Se cuadruplicó. Ya, se cuadruplicó, perfecto. ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto ha aumentado? Claro, era 1 y aumentó 300%, aumentó en 300%. Claro, se cuadruplicó, aumentó en... ¿Cuál fue la variación? Aumentó en 300%. Muy bien, con eso ya creo que ahora sí estamos listos, les ha ayudado bastante, para afrontar nuestra práctica, ¿no? A ver, un ratito, chicos, por favor. Me confirman, en todo caso, si ya pueden acceder a ver, a nuestra práctica, ¿ya? Me confirman, un ratito. 141. Listo, confírmenme por favor, chicos. Justo tenemos media hora. Menos espacio verdadero. Su movimiento es desordenado al azar, también correcto. Desentropía, recuerda. Bastante considerable que prácticamente no lo ha marcado, ¿no? Nos vamos a dedicar más en el problema 4 y en el problema 8, ¿ya? ¿Me parece? ¿Ya? Los demás problemas veo que la mayoría, ¿no? Por ahí también el problema 3 y el problema 2, ¿no? Pero mira, la mayor parte de los chicos lo ha contestado de manera correcta. Bien, vamos a comenzar. En la naturaleza, la materia se halla en general como sólido, líquido, gas. Identifique cuál no es una propiedad general de los gases. Jovencitos, eso lo hemos practicado varias veces, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bien, aquí sería claro, presentan formas y volumen variable verdadero. Se puede comprimir, la compresibilidad, ocupar menos espacio verdadero. Su movimiento es desordenado al azar, también correcto. Entropía, ¿recuerdas? Poseen baja, no, poseen alta energía cinética. Esa es la incorrecta, ¿ya? No es propiedad la última, ¿no? La primera, correcto, los gases tienen forma y volumen variable. Obviamente la compresibilidad es una propiedad.
El desorden, movimiento caótico al azar también es una propiedad, pero lo que no es una propiedad es que su energía cinética sea baja. No, eso incluso durante toda la explicación siempre decía, debido a que los gases tienen alta energía cinética relacional, entonces... Por favor, tomen el pantallazo. La pregunta 2. Dice, Venus es el segundo planeta del sistema solar cuya aceleración de la gravedad es 808,87 metros sobre segundo, ¿no? Al cuadrado. Además, posee el día más largo, 243 días terrestres. La atmósfera venusiana consta de gases invernaderos, razón por la que la presión en la superficie alcanza 69.920 milímetros de mercurio y su temperatura media alcanza 869 Fahrenheit. ¿Cuál es su valor de su presión? Pero en atmósferas. O sea, esto tiene que pasar en atmósferas. Y Fahrenheit a grados Celsius. Equivalencias. Este es un problema de equivalencia. Ahí están los datos. La equivalencia, ahí está, mira, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso tú lo tienes que saber, nadie te lo va a decir. Acá está la equivalencia, grado Celsius, grado Fahrenheit. Hallando la presión en atmósferas. ¿Cuánto es la presión? El dato que nos da es 69.920 milímetros de mercurio. Mira, esto es factor de conversión. Como yo no quiero milímetros de mercurio en el denominador, atmósfera en el numerador. Y luego digo, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto se va y la presión te va a salir en atmósferas. Ahí está, ¿ves? 92 atmósferas, ¿de acuerdo? O por último, hacías regla de 3. Claro, para eso tienes que recordar la equivalencia. Si una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y la presión es de 69.920, ¿cuántas atmósferas será? La regla de 3, y te va a salir lo mismo. Temperatura, voy a trabajar con ellos dos. La temperatura nos lo dan en Fahrenheit. Reemplazo, temperatura en grados Celsius es como 5, así como Fahrenheit menos 32 es como 9. Ahí está. ¿Cuánto es la temperatura en Fahrenheit? 869 menos 32 sobre 9. Opero y te va a salir 465. Yo creo que los que se han confundido aquí ha sido la parte operativa. De repente han multiplicado, sumado mal. No creo que sea por una cuestión química, sino por una cuestión matemática. Revisen bien. ¿Está bien? Revisen bien. Bien, ahí está. Tomemos el pantallazo. También puedes resolverlo así, de repente. Lo voy a colocar acá para que lo tomes, mira. Una atmósfera, tu reglita de 3 si quieres. Una atmósfera, ¿cuánto equivale? Claro, eso tú lo debes saber, obviamente, ¿no? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 700, ya, pero yo no tengo 760 milímetros de mercurio. El problema nos da de dato que la presión del gas es 69.920. Entonces, si una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, la pregunta sería, ¿cuántas atmósferas equivalen 69.920 milímetros de mercurio? Tu reglita de 3, mira, él por él entre él. Y sale lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Ahí está por si acaso. Bien, esa es la pregunta 2. ¿Sí? Para aquellos, me dirijo a los que se han confundido. ¿Todo bien? Ah, ya. La equivalencia, no te acordaste de repente, ¿no? Pero me hubieran preguntado, pues chicos, hay varios estudiantes que me han estado preguntando la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Claro, la idea es que ustedes se lo aprendan. Pero bueno, como recién lo estamos viendo, ya con la práctica se te va a ir quedando. A ver, el calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero. Así pues, hoy padecemos del calentamiento global que es ocasionado por el exceso de anhídrido carbónico. Si se almacena CO2 en un recipiente de 4,1 metros cúbicos a 27 grados Celsius y 4,5 atmósferas, ¿cuántos kilogramos de CO2 se almacena? Ahí está, tengo el valorcito. ¿Ves? ¿Cuánto es el valor? Dice, si se almacena dióxido de carbono en un recipiente de 4,1 metros cúbicos. Esto que esté en metros cúbicos lo tengo que pasar a litros, porque yo debo recordar que el volumen de un gas debe estar expresado en litros. La presión, 4,5 atmósferas. La temperatura, 27 grados Celsius. Le sumo 273 porque tiene que estar en Kelvin. ¿Ves? Aquí estoy convirtiendo. Volumen en litros, temperatura en Kelvin. Y nos piden hallar la masa del dióxido de carbono. ¿Qué voy a aplicar? No hay otra cosa más que pago ratón. ¿Está bien? Presión por volumen, la constante R, la temperatura y las moles. Ah, pero las moles es masa entre masa molar. Justo me piden hallar la masa. Y la masa molar del CO2 tendría que determinarlo con esto. Como yo veo un carbono, sería 12, más veo 2 oxígenos, cada oxígeno 16, por lo tanto 2 veces 16, 44. Y reemplazo. Presión, 4,5 atmósferas. Volumen, 4.100 litros.
R, ¿qué R voy a utilizar? Como la presión está en atmósferas, utilizo el 0,082. Temperatura 300. Número de moles, masa, que no lo sé, sobre la masa molar que está aquí. Y con eso voy a determinar la masa. Solo que esa masa me va a salir en gramos. En gramos, 33.000 gramos. ¿Qué voy a tener que hacer? Pasarlo a kilogramos, porque el problema te pide expresarlo en kilogramos. Entre 1000, pues, jovencitos, creo que voy a colocar aquí. Yo creo que la mayoría, los que han contestado mal, ya, es porque me parece que no recuerdan equivalencia. Bueno, esta equivalencia, 1 kilogramo, ¿cuánto equivale? 1000 gramos. 1 kilogramo es 1000 gramos. Ya, yo no quiero gramos, mira, yo no quiero gramos, gramos en el denominador. Quiero kilo en el numerador. Y luego digo, 1 kilo, 1000 gramos. Y mira cómo se va, gramo y gramo se cancela, ¿ves? Estos 1000 se va con estos 1000, te va a quedar 33. ¿Te das cuenta? Ya, ahí está, para que por si acaso, si no que lo he puesto directo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esa es nuestra respuesta. Estoy dejando ahí la equivalencia entre kilo y gramos para que lo tengan presente. Ya está, chicos. Tomemos la... Muy bien. Ya está. Esa es la pregunta número 3. Hemos resuelto la 1, la 2, la 3. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, jovencitos, quiero ver. 1, 2. La 2 es donde se habían confundido, ¿no? La 3, la 4, viene la 4. Atentos, por favor, con la pregunta número 4. Viene la 4. Ya estamos acá. Ahí está la 4. Muchos de sus compañeros me dicen, profesora, creo que hay corrección. No hay corrección, chicos. Ya. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Hay varios estudiantes que estarán preguntando, profesora, pero creo que está mal ahí. No, jovencitos. Es que ustedes no sé si no han leído bien, ¿ya? Exacto. Mira, yo te voy a decir hasta dónde has llegado tú, hasta dónde ha llegado la mayoría, ¿ya? La capa de ozono filtra el ingreso de la radiación ultravioleta. Bueno, sí, ya. Es que no podían encender sus micros. Pero hoy está adelgazando, motivo por el cual se padece de cáncer en la piel, enfermedad diagnosticada en el año 2013 el actor Hugh Jackman, ¿no? Más conocida como Wolverine, en la serie de las películas X-Men, ¿no? Si un recipiente de 40 litros se tiene gas ozono a la temperatura de 127 grados Celsius, ejerciendo una presión de 8,2 atmósferas, determina el número de átomos de oxígeno dentro del recipiente. Lo voy a resolver aquí, ¿no? Uy, este problema tiene varias formas de resolver, varias formas. Formas largas, formas rápidas, formas directas, tiene varias maneras de resolverse. A ver si veis, ¿no? Mira, en un recipiente tenemos ozono. Así dice el problemita. Tenemos ozono. Ya. El recipiente es de 40 litros. En un recipiente de 40, el recipiente es de 40 litros. Bueno, el volumen del recipiente es 40, pero ahí está el ozono. Por lo tanto, ¿qué cantidad de ozono vamos a tener? 40 litros. A la temperatura de 127 grados Celsius, nos da la temperatura 127 grados Celsius. Ya está. La presión, 8,2 atmósferas, 8,2 atmósferas de presión. Y nos piden determinar el número de átomos de oxígeno dentro del recipiente. Ya, entonces ahí este dato. Y nos piden determinar, repito, el número de átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Ya, y ahí se han confundido ustedes. Ahí se han confundido. Entonces, yo lo que veo es que aquí hay dos temas. ¿Te recuerdas el ejemplo que hicimos del gas mostaza? ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Ya, es igualito. Es bien parecido, ¿no?
Tan igualito no, pero es bien parecido. Claro, primero, como dice su compañera, aquí le sumo 273 porque esto tiene que estar en Kelvin, entonces acá sería 400 Kelvin. Ya está. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Los estudiantes dicen, aplicamos Power Atom. Presión por volumen, la constante R, la temperatura y las moles. Ya, presión es dato, volumen es dato, R es una constante, la temperatura es dato. ¿Qué voy a hallar? Moles. ¿Pero moles de qué? Moles de oxígeno. Perdón, moles de ozono. De ozono, porque todo esto que está aquí, esta presión, esta temperatura, ese volumen, es del ozono. El ozono es O3. Vas a hallar las moles de ozono. Reemplazas, ¿no? Reemplazo, acá, perdón, es por. Aquí es igual. ¿Ya? Volumen, que es 40 litros, el R es 0,082, porque como la presión está en atmósferas, utilizo el 0,082. ¿Está bien? Ahí está. Yo lo estoy poniendo 82 sobre 1000. La temperatura, que es 400, y con eso determino las moles de ozono. Lo que estoy hallando es la mole de ozono. Claro, porque mira, esta presión es la presión del ozono. Esta temperatura es la temperatura del ozono. Y el volumen es el volumen del ozono. Todo lo que estoy, o sea, todos los datos son del ozono. ¿Ya? Este 0 se va con este 0, este 82 se va con este 82, estos dos ceros se van con estos dos ceros, este 4 se va con este 4, rapidito, ¿no? Entonces, ahí las moles de ozono me van a salir, moles de ozono nos sale 10. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No me he confundido? Ya. ¿Esa es mi respuesta? No, esa no es mi respuesta. Esa no es mi respuesta. Yo he hallado las moles de ozono. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué me piden? Te piden la cantidad de átomos de oxígeno. Es otra cosa. Mira, gases, tema de gases, ecuación universal. Y ahora lo que voy a hacer es cálculos. Una pregunta. Una molécula de ozono, ¿cuántos átomos tiene? 3, pues. ¿O no? Una molécula de ozono tiene 3 átomos. Ya. Entonces, mira, conclusión. Una mol de ozono, ¿cuánto de oxígeno tiene? 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? Por cada mol de O3 hay 3 moles de O. ¿Ya? Pero como me piden cantidad de átomos de ozono, de oxígeno, cantidad de átomos, bueno, entonces tú sabes que una mol es 6 por 10 a la 23 átomos. Pero como hay 3 moles, entonces coloco por 3. En otras palabras, en una mol de gas ozono, hay 18 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ves? Pero yo no tengo una mol de gas ozono, yo tengo 10 moles. Lo acabo de determinar. Aquí en este valor hay 10 moles, no hay una mol. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno habrá? Tu reglita de 3. X va a ser igual a 10 mol, ¿no? Multiplicado por 3 veces 6 por 10 a la 23 átomos y dividido entre una mol. Nota que mol se cancela y al final te va a quedar la respuesta en átomos. 6 por 3, 18. 18, 10 por 10 a la 23, 10 a la 24. Entonces sería 18 por 10 a la 24 átomos. Vamos a ordenarlo un poquito. Notación científica, no quiero 18, quiero 1,8 entre 10 y por 10. No pasa nada, ¿no? Ya está, un artificio matemático, si quieres. No estoy haciendo ordenadito, ¿eh? Esto es 1,8 por 10 a la 24 por 10. Bases iguales, exponentes se suman. 10 a la 25 átomos. Esa es la respuesta. Esto es lo que me están pidiendo. La cantidad de átomos de oxígeno. ¿Te das cuenta? ¿Qué han hecho la mayoría? La mayoría ha llegado aquí. Es más, ha hecho esto, ¿no? Ah, ya, profesora, pero mire, 10 moles, pero 10 moles es 10 veces 6 por 10 a la 23. Moléculas, porque el ozono es un conjunto de átomos, moléculas. O sea, en otras palabras, 6 por 10 a la 24 moléculas. Incluso han encontrado clave. ¿Sí o no? Han encontrado clave, ¿verdad? Claro. A ver, déjame ver. Ya. ¿Pero qué has hallado? La C, ¿no es cierto? Ya. Pero, jovencitos, lo que tú has hallado es la cantidad de moléculas de ozono. ¿Cuántas moléculas de O3 hay? 6 por 10. Pero el problema no te pide determinar la cantidad de moléculas. Lean el enunciado. El enunciado nos dice, determina la cantidad de moléculas que hay en el balón. Bueno, si te hubiera pedido eso, esa es mi respuesta. Pero no dice cantidad de moléculas, dice cantidad de átomos de oxígeno. Claro, tú sabes que una molécula tiene 3 átomos de oxígeno, pero aquí no hay una molécula, aquí hay esta cantidad. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno habrá? ¿Ves? La mayoría ha llegado hasta aquí. Hasta aquí ha llegado. Y ya ha marcado la clave en la letra C. Por eso es que hay un gran porcentaje de estudiantes, mira, lo voy a... ¿Ya ves? El 59% ha marcado clave, pero clave incorrecta. El 59%. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ha marcado es la cantidad de moléculas de ozono. No, porque no te piden cantidad de moléculas de ozono, te piden cantidad de átomos. En todo caso, hacías esto y luego relacionabas. En una mol de O3 hay esta cantidad de átomos. Ah, pues en 6 por 10 a la 23 hay estos átomos. Pero yo no tengo 6 por 10 a la 23, yo tengo esto. Esto es. ¿Cuántos átomos habrá? Y te va a salir igual. Te va a salir 1,8 por 10 a la 25 átomos. ¿Ves? Pero la mayoría llegó aquí. Aquí se detuvo y aquí marcó.
Muy bien, eso nos pasa por no leer bien. Has leído rápido y no te has percatado que decía átomos. Eso es lo que ha pasado. Con calma, chicos, con calma. Ahí está, mira, ¿ves? Ay, perdón. ¿Ves? Pavo ratón, ahí hay las moles. Las moles de O3, pero por cada mol de O3 hay 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces, por cada mol de O3 hay 18 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero yo no tengo una mol, yo tengo 10 moles, lo acabo de determinar. ¿Cuántos átomos de oxígeno habrá? 1,8 por 10 a la 25. Ya, ese ha sido el error. Ajá, ese ha sido el error. Listo, siguiente problema. La pregunta 5. El gas de los pantanos es incoloro, inodoro, inflamable, más ligero que el aire. En la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, especialmente en los pantanos. Si a condiciones normales se almacena 0,896 metros cúbicos de dicho gas en un tanque, determine la masa almacenada. ¿Ya? Miren, este problema tiene dos formas de desarrollarse. Aquí lo están desarrollando de una manera un poquito larga. Yo lo hago con una regla de 3. ¿Ya? Entonces, a ver, condiciones normales de metano, 0,896 metros cúbicos. 0,896 metros cúbicos. Ya. Bueno, ahí la mayoría también lo ha resuelto, ¿no? Este problema tiene varias maneras de desarrollarse, ¿no? Igual en todas las formas sale. Tenemos un balón. En ese balón hay metano. Metano SH4, llamado gas de los pantanos, ¿no? Ya está. Ahora, esto está a condiciones normales. Y el volumen es 0,896 metros cúbicos. ¿Ya? Sí, hay muchas formas que tenemos para desarrollar este problema. Y te piden hallar la masa. ¿Qué masa de gas hay aquí almacenado? ¿Cuánto es la masa de gas? Una primera forma es hacer esto. Una primera forma es hacer esto. Una primera forma, ojo. Puedes aplicar pavo ratón. Puedes aplicar pavo ratón, ¿no? De repente algunos han aplicado pavo ratón. No hay problema, claro que sí. Sale con pavo ratón. Sale con pavo ratón, ¿no? Aplicas ahí presión por volumen, la constante R, la temperatura y las moles. Claro, como está en condiciones normales, sabemos que la presión es de una atmósfera, la temperatura de 273 Kelvin. Claro, eso nadie te lo va a decir, ¿no es cierto? El volumen, cuidado, este volumen tiene que estar en litros. En litros, recuerda que un metro cúbico es 1000 litros. Entonces, por 1000 sería 896 litros. R, 0,082. Temperatura 273 Kelvin, ¿no es cierto? $273 Kelvin, y las moles sería la masa, sobre la masa molar que tendrías que hallarlo, ¿no? La masa molar sería 12 más 4, 16. Bueno, esa es una manera. Si tú lo has hecho así, no hay problema. Ahí te va a salir la respuesta, ¿no? Esto es igual por, y ahí está, masa molar 16. Ya, esa es una forma. Otra forma, que particularmente yo lo utilizaría, ¿no? Es esta. ¿Ya? Otra forma. Bueno, ahí te va a salir la masa, en gramos, ¿no? Directo la masa nos va a salir en gramos. A ver, déjeme ver, te va a salir 640 gramos, ¿verdad? 640 gramos. Ya. Ahora, ¿cuál sería la otra forma? La otra forma, para no estar haciendo la ecuación universal, la otra forma sería esto. Chicos, una mol de cualquier gas, ¿qué volumen ocupa? Una mol de metano a condiciones normales no ocupa 22,4 litros. ¿Sí o no? Mira la proporción. Una mol ocupa 22,4 litros. Ahora, pero yo quiero hallar la masa de metano. Entonces, esto que está en moles lo paso a masa. Para eso he determinado la masa molar. ¿Qué significa esto? Que una mol pesa 16 gramos. Una mol, es decir, 16 gramos, toda esa masa ocupa 22,4 litros. Toda esta masa ocupa 22,4 litros. ¿Qué masa entonces estaría ocupando? No 22,4 litros, sino 896. ¿Ves? Y te va a salir lo mismo. Obviamente que con solo una regla de 3. La masa te va a salir 640 gramos. Esa es otra forma. ¿Ves? Con una regla de 3, nada más, ya está. Por cada mol de metano, o cada mol de metano, ocupa 22,4 litros, porque está a condiciones normales. Pero ¿por qué esto lo pasé a masa? Porque yo quiero hallar masa. Y una mol se te pesa 16 gramos. Si 16 gramos ocupan este volumen, ¿qué masa ocupa 896? Y te sale lo mismo. 640. Ahora, ¿aquí cómo lo han desarrollado? Listo, miren ustedes cómo lo han desarrollado acá. Primero, han hecho esto. Como también por ahí por interno me están señalando. Profesor, una mol 22,4 litros. Por lo tanto, yo tengo 896 litros. ¿Cuántas moles hay? 40. Y luego aplico número de moles más entre masa molar.
Y te va a salir también. También, pero acá tienes que operar 2 veces. Lo que yo hice en la pizarra es una sola regla de 3. Listo. Tomen su pantallazo, por favor. Listo. Problema número 6. A ver, vamos a ver el problema 6. Este problema 6 sí está directo, ¿no? Veo que también, a ver, la gran mayoría lo ha resuelto, así que no creo que haya problemas con dificultad, con este problema 6. Te habla de un gas que se encuentra a ciertas condiciones y de pronto cambia las condiciones, ¿no? Mira, al inicio dice que la presión es de 1,5 atmósferas, lo dice, mira, ahí está. El volumen es 10 litros, la temperatura 27 grados Celsius. Y de pronto, todo ese gas que estaba aquí encerrado, toda la masa, ¿no?, del gas, mira, dice, el cual se baja hasta que la misma masa, o sea, la masa no va a cambiar, ahora el volumen final va a ser 6,1 litros. Y la temperatura va a ser de 305 Kelvin. A ver, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El cual se baja hasta que la misma masa disminuye su volumen en 3,9 litros. ¿Qué significa eso? Si el volumen al inicio era 10 litros y disminuye, no a, sino en, es muy diferente, ¿eh? Acá dice disminuye en, dice. Disminuye en 3, no dice a. Si hubiera dicho a, aquí entonces, ¿cuál es el volumen final? 3,9. Pero no dice a, dice en. Eso quiere decir que si al inicio era 10, entonces al final va a ser 6,1. La temperatura se incrementa al inicio era 27 grados Celsius. Ahora va a incrementarse, o sea, va a aumentar. ¿Cuánto más? 5 grados más. Si era 27, ahora va a ser 32. Pero claro, las temperaturas deben estar expresadas en Kelvin, obviamente, ¿no? ¿Sí? Lo expreso a Kelvin. Luego, aplico la ecuación general, aplico Pavito. Presión 1, volumen 1, temperatura 1, va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿no? O la presión, el estado inicial igual al estado final. Y reemplaza porque todo es dato. Reemplaza y todo es dato. Ahí está. Ponte la presión final, 2,5 atmósferas. Ah, mira, al inicio era 1,5 atmósferas. Ahora al final es 2,5 atmósferas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo veo que aumentó. Porque al inicio es 1,5 atmósferas, ahora al final es 2,5. ¿Aumentó cuánto? Una atmósfera. Pues. Entonces, mi clave sería aumenta en una atmósfera. Ahí está. Esa es nuestra clave. Creo que ahí la mayoría lo ha contestado de manera correcta, ¿no? Así que no creo que haya dificultad en eso. Bien, chicos, a ver este problemita. Un gas monoatómico a 27 grados Celsius presenta un volumen de 18 litros. Si se expande isobáricamente hasta una temperatura final de 127 grados Celsius, determina el volumen final del gas. ¿No? Si se expande isobáricamente, dice, ¿no? Entonces, nuevamente, mira, este es un problema donde me habla de un gas que cambia de condiciones. Al inicio, el volumen es 18 y la temperatura es de 27 grados Celsius. Isobáricamente quiere decir presión constante, a la misma presión. La presión no va a cambiar. Entonces, manteniendo la presión constante, por eso dice isobáricamente, ya, la temperatura ahora al final va a ser 127 grados Celsius, es decir, 400 Kelvin, ¿no? Lo paso a Kelvin. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Chicos, cuando el proceso es isobárico, recuerden, yo les dije, ¿no? Aplica esto, Pavito. Pero como el proceso va a ser isobárico, presión se cancela. Entonces te va a quedar volumen sobre temperatura. ¿Qué pasa? Estos dos son directamente proporcionales. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Mira qué está pasando con la temperatura, está aumentando. Entonces el volumen también va a aumentar. ¿Te das cuenta? El volumen también aumenta. ¿De acuerdo? También va a aumentar el volumen. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, pues, ¿no? Va a aumentar el volumen ahí. Voy a aplicar mi ecuación, ahí está, ¿ves? Y reemplazo nada más. 18, volumen inicial sobre 300 Kelvin, volumen final sobre 400. Hago aquí mi operación. ¿Ves cómo el volumen final ahora es 24?
¿Sí o no? El volumen final es 24. Ya está. Muy bien, entonces, jovencitos, ahí está. 24, ¿no? Listo. Ese es mi plan. Creo que ahí la mayoría también lo ha resuelto, ¿no? Presión constante, muy bien. Ahí sí no ha habido problema. El problema, la dificultad, es en el problema número 8, si no me equivoco. ¿Listo? Siguiente problemita. Vamos con el problema 8, ¿ya? Donde también ha habido aquí, digamos, bueno, que yo los felicito porque casi más del 50% ha marcado de manera correcta, ¿no? El gas argón es incoloro, inerte y útil para ciertas luminarias. Se almacena en un recipiente no rígido a 7 grados Celsius y 2 atmósferas. La presión absoluta disminuye en 75 grados, 75%. ¿Cómo varía el volumen si aumenta el proceso isotérmico? Atentos, por favor, a este problema. A ver un ratito. Bueno, a ver, ahora sí. La presión, dice inicial, es 2 atmósferas. ¿De acuerdo? Mira, yo le voy a poner P. La presión es P. Dice que esa presión disminuye 75%. Si disminuye 75%, disminuye el resto. ¿Cuánto? 0,75. O sea, si aquí es 1, acá al final, ¿cuánto va a ser? 0,20, 0,25. 0,25 de P. Profesora, pero esa presión inicial es de 2 atmósferas. Ya, si quieres le pones 2 atmósferas. Yo no quiero operar. ¿Te das cuenta? Yo no quiero operar. Pierdo tiempo operando. Le voy a poner P. Disminuye 75%, o sea, disminuye 0,75. Al final, ¿cuánto voy a tener? 0,25 de P. ¿Cómo varía el volumen si el proceso es isotérmico? Dice que la temperatura es de 7 grados Celsius. Bueno, al inicio y al final, porque según el problema, el proceso es isotérmico. Isotérmico quiere decir igual temperatura. La temperatura inicial y final es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, como la temperatura es la misma, entonces, aquí mira, Fabito, temperatura igual, temperatura se va. Conclusión, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la ecuación que tengo que utilizar o no. Reemplazo la presión 1, P, volumen 1. La presión 2 es 0,25 de P. 0,25 es un cuarto, ¿no? Ya, un cuarto de P, multiplicado por el volumen 2. Ya, mira, observa. Ya está. Entonces, P se cancela, ¿ves? Por lo tanto, este 4 pasa a multiplicar. Conclusión. El volumen 2 es 4 veces el volumen 1. Eso lo hemos practicado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el volumen? Por ahí su compañera recuerdo que dijo se cuadruplicó. Se cuadruplicó, ya, pero ¿qué pasó? Pues al inicio era el volumen 1 y ahora al final es 4 veces el volumen 1. Bueno, esto sería 1 más 3, aumentó 300%. Aumentó, claro, 300%, pues, ¿no? Aumentó 300%. Chicos, pero yo quería mostrarles algo más. Algo más, miren, ¿ah? A ver, observa. Yo te dije que cuando la presión y el volumen, cuando dos números se multiplican, eso la matemática nos dice que son inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno aumenta, el otro disminuye. O viceversa, si uno disminuye, el otro aumenta. Mira qué está pasando con la presión. La presión al inicio es P, al final 0,25 de P, o sea, P cuartos. Ah, profesora, la presión está disminuyendo, se está reduciendo a la cuarta parte. ¿Sí o no? La presión se reduce a la cuarta parte. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Se cuadruplica. Aumenta, ¿pero cuánto? Proporcional, se cuadruplica.
¿No decíamos eso? Si la presión se reduce a la tercera parte, ¿qué pasa con el volumen? Se triplica. Si la presión se reduce a la mitad, ¿qué pasa con el volumen? Se duplica. Son inversamente proporcional. Es cierto, si uno aumenta, otro disminuye, pero de manera proporcional. Nuevamente, ¿qué está pasando con la presión? Está disminuyendo. ¿Pero qué ha pasado? Se ha reducido a la cuarta parte. Ah, entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a aumentar. ¿Cómo? Se cuadruplica. Ahí está, pues mira, demostrado. Se ha cuadruplicado. Y lo bueno de todo es que no operé. No hice nada. Solamente me di cuenta que la presión al inicio era P y al final era la cuarta parte. Entonces, ¿qué ha pasado? La presión se ha reducido a la cuarta parte. Como esto es un proceso isotérmico, la presión con el volumen son inversamente proporcionales. Si la presión se reduce a la cuarta parte, el volumen se cuadruplica. Aquí depende. ¿Eso qué implica? Que el volumen aumentó 3 veces, o sea, 300%. ¿Listo? ¿Ves? Ya. Entonces, vamos a ver. Ya, ahí para aquellos que de repente no tenían claro ese problema. Ya, entonces ahí está, ¿no? Y aquí también lo está. Aquí ya lo han puesto con sus datos, ¿ves? Han puesto 2 atmósferas, ¿no? Si disminuye en 75%, entonces lo que voy a tener acá es 25%. Ahí está, ustedes pueden ver entonces 0,5 atmósferas. Bueno, acá lo han reemplazado, ¿no? Si disminuyen el 75%, entonces 25% de lo inicial. Lo han hallado todavía, ¿no? Están operando, mira, mira cuánto tiempo estamos perdiendo acá, ya. Luego reemplazo en la ecuación de presión por volumen y te va a salir la presión, el volumen final. Listo. Su pantallazo, por favor, su captura. ¿Listo, chicos? Ahí está. A ver. Un ratito. Ya. Como todavía tenemos tiempo, voy a pasar la pregunta 1 y la 4, ¿no? Ya. Ahí está la 1. Listo. A ver. Chicos, yo les estoy dando tiempito suficiente como para que ustedes tomen su captura. Debe ser en internet seguro. Ya. Lo último, 2 y 3, no más, ¿ya? No más. También pueden encontrarlo en el video. El video también ustedes, me imagino que lo visualizan, sobre todo porque a veces no se ha entendido un problema, de repente el internet un poco que se les saturó, y pueden visualizar ahí también en el video los problemas para que le puedan tomar su captura. Ahí está. Listo. Ahora sí. Listo, chicos, entonces, si no hubiera una pregunta, a ver.